Amados, ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta noche. Hoy, amados, vamos a tener el tercer tema sobre la serie La esencia del Mashiach. Este es el tercer tema, pues, de la serie La esencia del Mashiach. Y esta serie de temas, amados, lleva este título porque buscamos a través de esta serie de temas, el poder, amados, con la ayuda del Creador, bendito sea, con la ayuda solamente de Él, buscamos hacer entender, amados, cuál es la esencia del Mashiach, entender nosotros cuál es la esencia, la verdadera personalidad del Mashiach, y también poder compartirla con otros. Realmente, ¿quién es, amados, o quién fue el Mashiach? Por supuesto, Él vive por los siglos, pero ¿quién fue en esta tierra el Mashiach? Entonces vamos a buscar, amados, entenderlo, ya que hemos sido envueltos en tantas tradiciones, en una tradición cristiana desde que nacimos, tanto evangélica como católica, que prácticamente es lo mismo, y entonces, sin ofender, amados, por supuesto, a los hermanos cristianos, pero es una teología muy semejante, es igual prácticamente, y entonces estamos, amados, envueltos en conceptos que son ajenos totalmente a la fe de los primeros discípulos, y eso hasta los historiadores lo pueden decir. Entonces, en esta noche vamos a tocar el tercer tema de esta serie y vamos a hablar sobre el término y la palabra Adonai, el término Adonai, traducido como Señor al español, y sobre algunos pasajes mal traducidos que dan aparente divinidad al Mashiach. Y digo aparente porque fueron pasajes manipulados por copistas cristianos y muchas veces, como hoy aprenderemos, inclusive añadidos por copistas cristianos. Es decir, que realmente esas palabras nunca salieron de la boca de Yeshua y nunca salieron de la boca de sus enviados, sino que fueron añadidos por traductores cristianos mucho tiempo después, y eso se comprueba muy fácilmente en la historia. Pero entonces vamos a empezar en esta noche a estudiar el término Adonai. Bienvenidos sean todos, amados, bienvenidos siempre ustedes que están con nosotros, amados Ajín de Guanajuato, de Celaya. Esperamos en el Eterno pronto estar con ustedes, amados Ajín de California, de Bakersfield, amado Aj Fernando, amado Aj Mario en Phoenix y sus familias. Bendiciones a ustedes, amados. Vamos a empezar entonces sobre el término Adonai. Bueno, en el tema pasado estudiamos cómo la palabra Elohim, a pesar de estar en plural, muchas veces en la Escritura, cuando se refiere o es usada para hablar del Creador, aparece en un sentido singular, amados. Hace 8 días entonces hablábamos de este término, la palabra Elohim, que se traduce como Dios al español, y vimos que esta palabra no solamente se usa para hablar del Creador, sino también se usa para hablar de dioses falsos, para hablar de jueces terrenales y para hablar inclusive de ángeles. Algo semejante, amados, pasa con la palabra Adonai en hebreo. La palabra Adonai significa mi Señor o bien mis señores. La palabra Adonai, tal vez muchos no sabíamos esto, yo me incluyo, amados, está también en plural. La palabra Adonai puede ser traducida del hebreo al español como mi Señor, pero también como mis señores, amados. Es decir, la palabra Adonai, como la palabra Elohim, también se encuentra en el original hebreo en plural, es decir, se refiere a muchos seres, no solamente a uno solo. Y entonces, cuando alguien sabe esto, que la palabra Adonai se refiere a muchos y no a uno, de inmediato, amados, al venir de una doctrina cristiana, piensa que se está refiriendo a 3 dioses, o bien a un Mesías Dios, o a un Mesías dividido en 2 o en 3, es decir, está hablando de Trinidad o de dualismo o de un Mesías Dios, etcétera, amados. Y es por eso este tema, para que aprendamos el correcto uso de la palabra Adonai y su significado más acercado. Entonces, la palabra Adonai viene de la palabra Adón en hebreo y significa Señor, amo, dueño, jefe, esposo, rey, gobernante, soberano, etcétera, amados. Entonces, la palabra Adonai en hebreo viene de la palabra Adón a su vez, y Adón en hebreo significa en primer lugar Señor, amo, es usado también para referirse a un amo, lo vamos a ver a lo largo del tema con citas de la Escritura. Se refiere a veces a un amo, a un dueño, la palabra Adón, a un jefe, a un esposo, a un rey, a un gobernante, a un soberano. Eso significa la palabra Adón en hebreo. Y de ahí viene la palabra Adoní.
que también aparece en la Torá, y Adoní significa mi Señor. Adón significa Señor, Adoní, mi Señor. Después en plural, Adonim, que significa señores, Adonim, señores con IM al final, Adonim, señores, Adonai, los señores, y Adonai, que significa mis señores o mi Señor. Entonces al final aparece la palabra Adonai, que repito, puede ser traducida así, es correcto en plural, pero vamos a aprender su uso, amados, en esta noche con la ayuda del Eterno. Bueno, entonces la palabra Adonai es usada en el Tanakh para referirse, al igual que la palabra Elohim, tanto a ángeles, lo vamos a estudiar esta noche, como a humanos, y también se refiere al Todopoderoso, amados. La palabra Adonai, igual que la palabra Elohim, no es una palabra que solamente se use para hablar del Todopoderoso. Esto es bien importante que lo aprendamos en esta noche, amados. Si no lo sabíamos, amados, debemos entenderlo y enseñarlo a otros. La palabra Adonai, al igual que la palabra Elohim en hebreo, es una palabra que se usa comúnmente en la Escritura para referirse tanto a ángeles como a humanos en algún cargo, y también es usada para hablar del Todopoderoso, amados. Entonces, en resumen, la palabra Adonai no es una palabra que sea exclusiva para hablar o referirse al Todopoderoso. Entonces, hace 8 días veíamos cómo la palabra Elohim también tiene este mismo significado, amados, o más bien tiene este mismo uso más que significado, y entonces vimos cómo muchas veces la palabra Elohim, como en el Salmo 8, verso 5, es usada para referirse a ángeles del Eterno. También la palabra Elohim es usada para referirse a jueces, es usada para referirse a gente con autoridad, con poder para juzgar. Es usada también para referirse a dioses o a diosas falsas inclusive, y también, por supuesto, es usada para referirse al Creador. Y vimos entonces, la semana pasada aprendimos que la palabra Elohim no es un nombre propio, es un título. Es decir, se usa como un título de poder, de autoridad, de dominio, de juicio, etcétera, amados. Entonces, no es un nombre, es un título, la palabra Elohim. Ahora, la palabra Adonai es prácticamente igual en su uso. Es decir, la palabra Adonai en hebreo no es exclusiva del Creador y es también, amados, un título hasta cierto punto, amados. La palabra Adonai, o bien Adón en hebreo, Adón o Adonai, que significa Señor o mi Señor, es usado para referirse, como ya vimos, inclusive a un esposo, por supuesto, terrenal, amados. Entonces, en la antigüedad, cuando una mujer quería, amados, honrar a su esposo y se dirigía a él porque era una persona justa, una mujer justa, le decía mi Adón, es decir, mi Señor, o bien Adoní, mi Señor. No le decía de otra forma, sino se refería a él como mi Adón, es decir, mi esposo, mi Señor. Entonces, vamos a Génesis capítulo 18, verso 12, para comprobarlo, que eso está en la Torá, que no es un invento de nadie, ni mío, ni de algún rabino, ni de nadie, sino que está en la bendita Torá. Ese término Adón o Adonai no es exclusivo del Creador, amados, y por lo tanto, si en algún momento Yeshua aparece con este título de Adón o inclusive de Adonai, no podemos pensar, amados, que se está refiriendo a un Mesías Dios, a un Mesías divino, porque eso sería un error, amados, de interpretación. Génesis 18, verso 12, donde vemos que Sara le llama a su esposo Abraham, a patriarca Abraham, Adón, mi Señor, amados. Génesis 18, verso 12 aquí. Y Génesis 18, verso 12, dice lo siguiente aquí. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Así traduce el español, Reina Valera, siendo también mi Señor ya viejo, y en el hebreo aparece siendo mi Adón ya viejo, Adoní ya viejo. Entonces aquí aparece la palabra Adón en hebreo y se está refiriendo, por supuesto, a Abraham, se está refiriendo a su esposo, amados, y es usada la palabra Adón. Y de hecho, tiempo después, en la llamada carta de Pedro, capítulo 3,
Pedro, Kefa, o quien escribió esa carta, después hablaremos de ello, que no siempre fueron los discípulos, sino discípulos de ellos, y pusieron el nombre de ellos para darle honra a esa carta, pero no fueron ellos directamente quienes la escribieron, históricamente comprobado. El caso es que después en la carta de Kefa, de Pedro, se nos dice que las mujeres justas le decían a su esposo, Señor, y como un símbolo, amados, de sumisión, de respeto, de honor, de sumisión, etcétera, amados, de justicia en la mujer. Dice, aprendan de Sara, que llamaba Señor a Abraham, que le llamaba Adón, es decir, que se refiere a él con todo respeto y con toda reverencia. Eso también identifica a una mujer justa. Y aunque no es el tema, ya vimos ese tema alguna vez, una mujer que ama al Eterno siempre respetará a su esposo, siempre será sumisa, ya hablamos de eso, qué diferencia hay entre sumisión y otras cosas. Será sumisa a su esposo, será respetuosa. La mujer insensata no, la mujer será grosera con su esposo, la mujer insensata será desobediente, será insumisa, etcétera, amados. Será diferente. Entonces, esa es una gran diferencia de una mujer justa y de una mujer injusta. Cómo se refiere y cómo habla de su esposo. Ahora bien, entonces, ese término Adón, entrando ya al tema, regresando al tema, se usa para hablar de un esposo, de un esposo en la tierra, amados. Entonces, su equivalente de esta palabra en griego, que la vemos en el llamado Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, repito, no es un nombre correcto, ya hablábamos de eso. El caso es que su traducción al griego de la palabra Adón es la palabra kurios o kurion en griego. Entonces, donde aparecía la palabra Adón en el original hebreo, aparece la palabra ahora kurios, griega, que se usa para referirse a un señor, a un gobernante o a un dueño. La palabra kurios, señor, en griego se refiere a un señor, gobernante o dueño. Ahora bien, Adón es usada para referirse también al señor de un siervo. Entonces, en la Torá, la palabra Adón también se usa para referirse al señor de un siervo. Es decir, amados, un esclavo hace por supuesto mucho tiempo, para hablar de su señor, de su amo, usaba la palabra Adón, amados. Éxodo 21:5 dice, tal vez no puedan ahora buscar todas las citas, pero es importante que las anoten, amados, por lo menos, para que después las puedan repasar. Y entonces, Éxodo 21:5 dice lo siguiente, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces, es Éxodo 21:5, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y aquí aparece nuevamente la palabra Adón, y está hablando, amados, de un señor, de un esclavo. Es decir, el esclavo se refiere a su señor, a su dueño, y le llama Adón en el hebreo. Entonces, es decir, amados, el término Adón tiene bastantes utilizaciones en la Torá, tanto para un esposo, para el amo de un siervo, de un esclavo, para el Eterno, etcétera, amados. El caso es que este término, amados, habla de un título como el de Elohim, de un título de autoridad, un título de señorío, un título de poder, un título de pertenencia. Eso es la palabra Adón en hebreo, y su equivalente al griego sería kurios, aunque por supuesto, amados, el griego no puede compararse al hebreo. Pero seguimos entonces, amados. Entonces, para entender esto debemos comprender que la palabra Adón en hebreo, amados, tiene siempre una connotación de autoridad. La palabra Adón o Adonai en hebreo tiene siempre una connotación de autoridad. Es decir, amados ajín, que este título se le daba a personas que estaban en autoridad. Por ejemplo, un rey, sin lugar a dudas, amados, en 1 Samuel 16:16, David le llama mi señor a Saúl, al rey Saúl, mi señor. ¿Por qué? Pues porque era un rey, amados, alguien con autoridad, alguien en un lugar de autoridad. Era llamado así por respeto Adón, señor. Así eran llamados, por ejemplo, los Kohanim, los sacerdotes del templo. Kohanim es un nombre correcto, eran llamados así, Señor. Primera de Samuel 1:15 dice que Ana se refiere a Eli, el Cohen, y le dice, mi Señor, no estoy ebria, sino atribulada de espíritu. Y en el hebreo aparece nuevamente la palabra Adón, Primera de Samuel 1:15.
Primera de Samuel 16:16, ahí vienen esos ejemplos de cómo, amados, tanto a un rey como a un Cohen se le llamaba Adón, Señor, amados. Es decir, repito, este título representa autoridad, representa respeto, representa, amados, reverencia a alguien que está en un lugar de autoridad. También inclusive la Torá enseña que este título de autoridad, que es Adón o Adonai, se le daba a un padre. Génesis 31:35, vamos para allá también, amados. Entonces, es decir, amados, este título se usa para representar autoridad. Autoridad, amados. El título de Adón o bien Adonai, autoridad. Inclusive también a un padre. Ahora tristemente, pues el hijo deshonra al padre y todo eso, amados, pero en los tiempos bíblicos el hijo le llamaba inclusive Adón a su padre, mi Señor, le decía así a su padre, mi Señor. Génesis 31, verso 35 dice aquí, Génesis 31, 35, dice lo siguiente: y ella dijo a su padre, no se enoje mi Señor. En el hebreo aparece la palabra nuevamente Adón aquí en este lugar. No se enoje mi Adón, mi Señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Rachel, matriarca Rachel, le está hablando a su padre Labán y le dice, mi Señor. No se enoje mi Señor, mi Padre, mi Señor. Entonces se refiere a él con mucho respeto porque es su autoridad. Entonces a una autoridad, a un Cohen, una autoridad espiritual, a una autoridad política, es decir, a un rey, a una autoridad familiar como un padre, a una autoridad en la casa como es el esposo, se le llama Adón, Señor en la Torah, amados. Entonces el punto aquí principal es es entender, amados, que no es un título que solamente aplica al Creador, o no es un nombre del Creador. La palabra Adonai o la palabra Adón en hebreo no es un nombre del Creador, es un título del Creador que es diferente. Eso es bien importante, amados, sumamente importante para entender la Torah y para entender la esencia del Mashiach. ¿Por qué? Porque si nosotros, amados, con una mente cristiana leemos la Escritura y vemos de repente a Yeshua diciéndole Señor o diciéndole Señor a Yeshua, la gente piensa que le están diciendo Señor porque es un título de deidad. Y la palabra Adón no es un título de deidad. La palabra Adonai no es un título de deidad. La palabra Adonai o la palabra Adón es un título, amados, de respeto a una autoridad. Para eso en la Torah se usa el término Adón, mi Señor. Génesis 32, versos 4 y 5. Hay bastantes citas sobre esto aquí, ustedes lo pueden comprobar en casa, hay miles de citas sin exagerar de esto, para que ustedes vean que eso es real, que la palabra Adón se usa como un título de autoridad, para un título de respeto a una autoridad. Vamos a explicar algo bien importante, amados, inclusive se los voy a decir ahora. Antes de leer esta cita de Génesis 32, versos 4 y 5, en la sociedad moderna israelí, en la sociedad moderna, ni tan siquiera en la sociedad antigua, sino en la sociedad moderna judía, amados, el título Adón o Adoní se usa para referirse a una persona desconocida. Es decir, cuando una persona se acerca a un hombre desconocido en Israel, le dice Adón o Adoní, mi Señor. Es decir, la palabra Adón o Adoní, repito, no tiene nada de deidad. No tiene nada de deidad. Es un título, amados, de respeto ¿a qué? A una autoridad. Eso es entonces, amados, en resumen, la palabra Adón. Y por eso se le da a varias personas y hombres en la Torah. Entonces, el término, por ejemplo, Adón, entonces se usa para hablar de gente común. Inclusive, amados, nosotros en español, en castellano, ahora ya no es tan común, pero hace tiempo sí, amados, existía mucho el término don. Sobre todo en España, amados, el título don o el término don, por eso es don José, don Joaquín, don Fernando, etc. ¿Por qué se usaba la palabra don? Porque la palabra don, amados, en la sociedad española antigua era un título de distinción y de honor.
La palabra don en la sociedad española antigua era un título de distinción y de honor. O sea, no cualquier persona era llamada don, sino solamente aquellos que eran patrones, jefes, hacendados, inclusive profesionistas, eran llamados así por respeto y distinción. Don Fernando, don Julián, etcétera. Don era un título de autoridad y distinción en la sociedad española antigua. Y muchos dicen, amados, que esta palabra don castellana viene del hebreo Adón. Y pues no está tan descabellado, ¿verdad? Porque la palabra Adón y la palabra don en castellano tienen su misma, se emplean de la misma forma, se emplean para respetar a alguien de autoridad. Génesis 32, versos 4 y 5 lo sigue comprobando y dice aquí. Génesis 32, versos 4 y 5 dice: y les mandó diciendo, así dirán a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decírselo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces aquí donde aparece la palabra Señor, el hebreo aparece Adón. Entonces por eso, amados, esta palabra es usada para hablar ¿de qué? Para hablar de alguien que está en autoridad, y por eso se usa ese término como un término de respeto a una autoridad. Inclusive, al igual que la palabra Elohim, el término Adón se usa para hablar de ángeles. El término Adón, al igual que la palabra Elohim, se usa para hablar de ángeles. Por ejemplo, Josué capítulo 5, verso 14 dice, Josué capítulo 5, verso 14 dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Adonai he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Se dan cuenta que dice aquí el español, le adoró? En la siguiente clase hablaremos sobre la adoración a Yeshua, porque aquí aparece esa palabra y vamos a explicarla. Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces Josué le llama Adón a un ángel, es decir, amados, ¿por qué? Porque es un título de respeto, repito, amados, a una autoridad, ¿ok? Adonai no es un título divino, no es un título divino, sino un título de respeto a la autoridad, y por supuesto, nuestra mayor autoridad es, para empezar, Adonai, y también, amados, o sea, el Creador, y sobre todo, amados, también Yeshua, nuestro Señor, nuestra autoridad. Amén. Por eso le decimos Adón a Yeshua, es nuestra autoridad. Ahora bien, en hebreo tanto la palabra Adón como Adonai son utilizadas también para referirse al Creador, porque es nuestra autoridad. Eso también es claro, amados. Entonces, a pesar de que la palabra Adonai, como ya expliqué hace unos minutos, a pesar de que la palabra Adonai está en plural, como la palabra Elohim, la palabra Adonai significa o puede ser traducida de dos formas. La palabra Adonai puede ser traducida como mis señores o también como mi señor solamente, de las dos formas. Puede ser traducida tanto en plural como en singular, para muchos o para uno solo. Pero por supuesto, cuando la palabra Adonai se usa para referirse al Creador, siempre en el 100% de los casos es singular, es decir, solamente habla, por supuesto, de un Señor, no de muchos, amados. Ahora bien, Elohim, amados, Ajín, como ya estudiamos, y la palabra Adonai no se debe entender en su uso, en su significado literal. Es decir, amados, tanto la palabra Elohim como la palabra Adonai no se deben entender en su sentido literal. Es decir, no se deben entender como referencias directas al Creador cuando aparecen en la Escritura. Tanto la palabra Elohim que ya estudiamos en el tema pasado, como la palabra Adonai no pueden ser entonces, amados, cuando se encuentran en la Tanaj, no pueden ser tomadas como referencias directas al Creador. Entonces, cuando tú estás leyendo la Escritura, amados, o cuando alguien está leyendo la Escritura y se topa con la palabra Adonai en hebreo, o Adón, o con la palabra Elohim, no deben ser entendidas como referencias directas, amados, al Creador, sino simplemente como títulos, amados, de autoridad y demás. Número 2, la palabra Elohim y la palabra Adonai no deben ser entendidas en su significado plural cuando hablan del Creador.
La palabra Elohim y la palabra Adonai no deben ser entendidas en su significado plural cuando hablan del Creador, sino siempre en su significado singular. Número 3, no deben ser entendidos como títulos, deben ser entendidos más bien como títulos y no como nombres del Creador. La palabra Elohim y la palabra Adonai en hebreo deben ser entendidos como títulos, amados, y no nombres del Creador. Son títulos del Creador, no nombres del Creador. Cuando aparecen en la Torah se refieren a calificativos de autoridad, poder, señorío y justicia. Cuando aparecen estas palabras en la Torah se refieren a calificativos de autoridad, poder, señorío y justicia. Entonces, cuando aparecen esas palabras hablando de un hombre, es porque es un hombre con autoridad, poder y señorío, justicia, un juez. Cuando aparecen referidas a un ángel, etcétera, siempre son calificativos. No son, amados, nombres propios, sino calificativos de autoridad, poder, señorío y justicia. Ahora bien, en el siglo IV antes del Mashiach, repito aquí, en el siglo IV antes del Mashiach, la tradición judía sacó, amados, el hecho de mencionar el título Adonai en vez del nombre sagrado en la Escritura. Repito, amados, en el siglo IV surge una tradición en el pueblo judío de mencionar el título Adonai en vez del nombre sagrado cada vez que aparece en la Escritura. Los masoretas en la Edad Media lo plasmaron vocalizando el nombre del Creador, amados, con las vocales de la palabra Adonai. ¿Para qué fue esto, amados? Para que cada vez que un judío o otra persona, amados, para que cada vez que un judío u otra persona, amados, se topara con el nombre Adonai, entonces, con el nombre del Creador en la Escritura, cuando una persona fuera leyendo la Torah en hebreo y se topara, amados, con el nombre del Creador, no mencionara el nombre del Creador, sino que en vez de eso, amados, la persona mencionara la palabra Adonai. Entonces, eso es bien importante, amados, porque de lo contrario, nosotros vamos a entender mal la Escritura. Entonces, repito, amados, cada vez que una persona, en la Escritura se topara con la palabra Adonai, o más bien, se topara con la palabra del Creador, se topara con el nombre del Creador, en vez de mencionar el nombre del Creador, debe de mencionar la palabra Adonai, amados. Y los masoretas en la Edad Media, amados, hicieron esto. Los masoretas en la Edad Media vocalizaron el nombre del Creador para que cada vez que alguien leyera el nombre del Creador apareciera la palabra Adonai en vez del nombre del Creador. Y es decir, amados, cuando ustedes leen un escrito masoreta de la Edad Media en hebreo, amados, se van a dar cuenta que aparece la palabra Adonai. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que el nombre del Eterno se lee Jehová. Entonces, en los escritos masoretas, amados, cuando vocalizaron el nombre del Creador, pusieron las vocales de la palabra Adonai. Y entonces, en los escritos masoretas aparece la palabra Jehová. Así se lee en los escritos masoretas. Entonces, aquellos que saben leer hebreo, si ven un rollo masoreta, un rollo de la Torah masoreta, se van a dar cuenta que en el nombre del Creador aparece vocalizado y se lee Jehová, amados. Y muchas personas, amados, esto es bien importante de entenderlo, porque muchas personas, amados, cuando ven eso, cuando ven que en el rollo masoreta está vocalizado el nombre del Creador y está vocalizado como Jehová, para leer Jehová, piensan que ese es el nombre del Creador. Piensan que ese es el nombre del Creador, Jehová, porque así aparece vocalizado. Pero ese es un grave error, amados. Los masoretas vocalizaron el nombre del Creador no para mencionarlo así como aparece, sino que lo vocalizaron para que la persona cada vez que se topara
con ese nombre no pronunciara el nombre del Creador, sino que pronunciara el término Adonai, amados. Esta es la explicación. Entonces, el nombre del Creador no está vocalizado para mencionarse así, sino para sustituirlo y decir Adonai en vez de otra cosa, amados. Bueno, entonces seguimos con el tema. El término Adonai, por eso, amados, debe ser entendido como una forma de mostrar el poder y señorío total del Eterno. Nunca debe ser entendido como una referencia a Elohim dividido en tres o cosas semejantes. Es decir, amados, el término Adonai debe ser entendido como un título de poder y señorío. No debe ser entendido en la Torá como una referencia siempre a Elohim y mucho menos una referencia que que Elohim está dividido, amados, en dos o más partes. Eso, por supuesto, no puede pasar, amados. Ahora bien, algo bien importante. Vamos al Salmo 110, verso 1, para tocar un punto muy importante sobre el uso de la palabra Adonai, amados. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Y en ese salmo aparece el término Adonai, y entonces, aquí aparece el término Adoní sobre todo, y a veces ese salmo es usado para decir que el Mashiach, amados, es divino, pero no está diciendo eso. Salmo 110, verso 1 dice lo siguiente aquí. Adonai dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Adonai, el Creador, dijo a mi Señor, el hebreo dice Adoní, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esta cita se usa comúnmente para decir que el Mashiach es Elohim. Pero ya vimos que la palabra Adonai no tiene nada que ver con divinidad, amados. Entonces, cuando en este salmo aparece la palabra Adonai o Adoní, amados, en el Salmo 110, no significa que están nombrando al Mashiach Dios, sino que es un título, repito, de poder y autoridad, amados. Pero a fin de cuentas, amados, no podemos culpar al creyente de creer tal cosa, ya que no solamente ha escuchado toda su vida en los púlpitos esta enseñanza de que el Mesías es Dios, sino también las traducciones han ayudado a perpetuar este tipo de enseñanzas, amados. Hay dos problemas muy graves en la enseñanza de los gentiles, por eso se ha creído durante siglos que el Mesías es Dios. Uno es porque eso es lo que se predica todos los días, es decir, en los púlpitos cristianos y a veces mesiánicos. Pero número dos, amados, las traducciones que tenemos en español han ayudado también bastante a perpetuar este error de enseñanza, amados. Por ejemplo, les voy a enseñar algunas citas al respecto y se va a dar la explicación para enseñar que el Mashiach, amados, no es Dios, aunque aparentemente la Escritura lo dice, amados. Vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 9, verso 4 y 5. Romanos capítulo 9, verso 4 y 5. Entonces, por eso, el creyente tiene un grave problema para poder entender, amados, que el Mashiach no es Dios mismo. ¿Por qué? Porque las traducciones están alteradas, lamentablemente, en algunas partes, para poder así, amados, hacer que el creyente siga en este error, amados, de creencia. Romanos 9, 4 y 5 es un ejemplo de esto que les estoy comentando, amados. Romanos capítulo 9, verso 4 y 5 dice lo siguiente, espero que lo tengan, dice de la siguiente forma. ¿Qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, en este verso 5 de Romanos, parece decir totalmente que el Mesías es Dios, que el Mesías es Elohim, tan claro como el agua. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El cual es Elohim, es Dios. Entonces, cualquier persona, amados, que lee este verso va a decir, ¿ya ves cómo el Mesías es Dios? Aquí lo está diciendo Pablo, Shaul. Pero, amados, por supuesto que Shaul no enseñó tal cosa, amados, sino el problema han sido las traducciones
y que han modificado versos para acomodar así sus enseñanzas de un Mesías divino. Entonces, hay versiones, como les platiqué la vez pasada, amados, versiones en español y versiones cristianas que no alteraron esos versos. Hay versiones en español cristianas inclusive que no han alterado estos versos, amados, y que se mantienen más fieles al original griego y que en ellos se entiende realmente lo que dicen estos versos. Por ejemplo, una de ellas es la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas. ¿Por qué les traigo versiones? Porque si hablamos solamente de los originales griegos, por llamarlos así, que no existen originales a fin de cuentas, pero de los griegos más antiguos, del siglo IV, alguien puede decir, bueno, pues eso puede estar modificado, o yo no entiendo griego, yo cómo sé si me estás diciendo la verdad. Y es por eso que traemos traducciones para que tú lo puedas comprobar y no te quedes, amados, con la duda. Y entonces, en Romanos capítulo 9, verso 5, en la versión Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Muchos tienen inclusive esta versión. Dice de la siguiente forma esta versión: de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Elohim bendito por los siglos. Amén. Esta traducción pone en orden diferente las palabras e inclusive pone una coma para diferenciar que Shaul está hablando, amados, de dos cosas. Uno, está hablando del llamado del Mashiach, y número dos, en la última parte de ese verso, Shaul bendice Elohim. Es decir, amados, lo que realmente está haciendo Shaul no es decir que el Mesías es Dios en este verso. Lo que está haciendo Shaul es decir, amados, que el Mashiach viene de Israel según la carne, que el Mashiach está sobre todas las cosas, por eso es Señor, pero al final, amados, lo que hace es bendecir al Creador por el llamado del Mesías. No está diciendo que el Mesías es Dios. Repito, amados, cualquiera que lo quiera comprobar, revise la versión de las Américas en Romanos 9:5 y se va a dar cuenta que está traducida de una forma diferente a la Biblia Reina Valera. Pero ¿cómo seguimos comprobando esto? De la siguiente forma, amados. Vamos a 2 de Corintios 11, verso 31, 2 de Corintios capítulo 11, verso 31, donde encontramos un pasaje semejante al de Romanos, pero en esta ocasión, amados, se encuentra bien traducido, para que entendamos que lo que está haciendo Shaul, amados, es bendecir a Elohim por el llamado del Mesías. No está diciendo, que el Mesías sea Dios, sea Elohim, amados. 2 de Corintios 11, verso 31. Bendiciones a todos, amados, shalom a todos. A Jod Ruth, Elohim le bendiga mucho, a Acto Hernando, a Jod Moni, a Jod Sori, el Eterno les bendiga mucho a todos los ajín que están esta noche presentes, a todos, amados, sin excepción, todos sean muy benditos en el Eterno. Vamos a aprender muchas cosas de nuestro Mashiach, amados. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y entonces, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 31, dice lo siguiente aquí: el Dios, el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El Dios, Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Qué significa esto? Bueno, dos cosas. Uno es que está separando Shaul a Elohim de Yeshua. Y número dos, que está diciendo que Elohim es bendito y que agradece por Yeshua. Es decir, amados, para no enredar el tema, que lo que está haciendo realmente Shaul, amados, es seguir un concepto judío muy peculiar y muy hermoso, que es bendecir a Elohim constantemente. Shaul dice algo que Elohim ha hecho a través del Mesías, y lo que concluye, o con lo que concluye este verso, es diciendo: bendito es Elohim por los siglos. En hebreo dice: Baruch Adonai Hameborach Leolam Baet. Bendito es el Eterno por siempre jamás. Es lo que está diciendo Shaul en hebreo, amados, inclusive en griego. Bendito es Elohim por los siglos. Es decir, amados, Shaul empieza a enseñar algo que el Padre, que el Eterno hizo con Yeshua, y por eso bendice al Eterno, amados. Pero Shaul nunca está hablando de la divinidad de un Mesías, amados. Ahora bien, ahora vamos a ver este pasaje, ya casi concluyendo el tema de esta noche. Vamos a ver este pasaje que se encuentra en el llamado Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 28.
Juan 20, verso 28, un pasaje muy famoso, muy conocido. Y entonces, al final de esta serie, vamos a ver o vamos a hablar de cómo entender los evangelios y cómo fueron escritos. Es muy importante para entender la esencia del Mashiach y para entender que Él no es Elohim, no es Dios, amados. La mayoría de la gente piensa, amados, que los evangelios fueron escritos antes que las cartas de Pablo. La mayoría de la gente piensa que los evangelios fueron escritos antes que las cartas de Pablo, pero es al revés, amados. Las cartas de Pablo fueron escritas antes que los evangelios. Y en Juan capítulo 20, verso 28, dice lo siguiente, amados. Espero que lo tengan. Dice de la siguiente forma: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Así dice en el español, amados. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, y Elohim mío. Bueno, en este pasaje vemos dos términos que hemos estudiado hasta ahora: el término Adonai o Adón y el término Elohim juntos. El término Adón, Señor, y el término Elohim, ambos en el mismo pasaje y por supuesto juntos. Cualquier persona adoctrinada entonces desde siempre con el dogma de un Mesías Dios divino ve sin lugar a dudas en esta cita una prueba irrefutable para esta creencia, amados. Es decir, cualquier persona que ha sido enseñada durante años, como lo fuimos nosotros durante mucho tiempo, que hay un Mesías Dios, un Mesías divino, lee esta cita de Juan 20, verso 28 y dice: esta cita es una prueba irrefutable para saber que el Mesías es Dios mismo, amados. Pero bueno, mas sin embargo, alguien que entiende los conceptos hebreos como los que hemos estudiado hasta esta noche sobre la palabra Elohim y la palabra Adonai, verá que esto, amados, es diferente. Que la palabra Adonai y la palabra Elohim es una mención de señorío y una mención para juzgar. Es decir, amados, son títulos como ya estudiamos y no son nombres. Son títulos y no son nombres. Además de que son títulos para referirse a una persona en autoridad. No son títulos, amados, que se usen solamente para hablar del Creador. Ahora bien, decir Elohim a un ser humano en el primer siglo es una forma alegórica para decirle rey. Repito, en el primer siglo decirle Elohim a una persona, que esto en la Torá se hizo muchas veces, el título Elohim aparece para personas, por supuesto para humanos. Decir en el primer siglo Elohim a un ser humano es una forma de decirle también rey, es un sinónimo de rey en el primer siglo. La palabra Elohim a un ser humano es un sinónimo de rey en el primer siglo, porque Yeshua es rey, por supuesto. Los demás discípulos nunca volvieron a llamar con este título a Yeshua. Es decir, los discípulos nunca le dijeron Elohim a Yeshua, nunca le dijeron Dios a Yeshua. Todas las alusiones a su divinidad no son escriturales, amados, sino simplemente interpretativas. Es decir, simplemente son alusiones o interpretaciones. Nunca son, amados, realmente alusiones directas a un Mesías divino. Las citas donde parece decir de una manera directa que Yeshua es Dios fueron en la mayoría de las veces añadidas por copistas cristianos siglos más tarde. Repito, las citas donde aparece o parece decir más bien de una forma exacta que el Mesías es Dios fueron añadidas por copistas cristianos siglos más tarde. Bueno, ¿cómo sabemos esto, amados? Repito, por las mismas traducciones que tenemos hasta hoy en día. Por ejemplo, 1 de Timoteo 3:16. Esta es la última cita que vamos a tocar esta noche. Dentro de 8 días vamos a tocar más citas, amados. Y 1 de Timoteo 3:16 dice lo siguiente en la versión Reina Valera, que es la versión más común que tenemos al español. 1 de Timoteo 3:16 para concluir. Y 1 de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, lo voy a leer así tal cual en español, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Entonces, dice la primera parte de este verso: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, Elohim, fue manifestado en carne. Y entonces, repito, amados, cuando alguien cristiano u otra persona lee esta cita, amados, sin saber qué hay detrás de estas citas, sin lugar a dudas, amados, piensa que está hablando de un Mesías divino. Pero realmente, ¿qué pasa con esta cita, amados? Repito, citas como esta, lo veremos más adelante, amados, fueron añadidas por copistas cristianos siglos más tarde. Es decir, en el principio, estos versos no aparecían así. Y entonces fueron después, amados, modificados por copistas cristianos, amados. Y para comprobarlo, tenemos nuevamente, amados, las versiones en español. Para comprobar que este verso está modificado para hacer pensar que el Mesías es Dios, tenemos para comprobarlo versiones en español, inclusive cristianas. La primera que les voy a leer en este verso, amados, es la versión Biblia de las Américas nuevamente. Es una versión muy bien traducida, aunque no, por supuesto, totalmente, mantiene errores, pero la Biblia de las Américas es una Biblia bien traducida en muchas cosas. Y la Biblia de las Américas, la versión de las Américas que está disponible para todo el mundo, amados, inclusive a través de internet, dice lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Escuchen lo que dice la Biblia de las Américas en este verso. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si se dan cuenta, amados, en esta versión en español, que está a la vista de todos, amados, y cualquiera lo puede comprobar, no aparece la palabra Dios. En vez de la palabra Dios, aparece la palabra Él. En vez de decir Dios fue manifestado en carne, en esta versión solamente dice Él fue manifestado en carne. ¿Quién? Mashiach, por supuesto. Él fue manifestado en carne. No se está refiriendo, amados, al Creador. Biblia de las Américas lo traduce correctamente. Otra versión, hay muchas, pero otra versión muy popular que lo traduce también correctamente. La Biblia, Dios habla hoy, que es una traducción cristiana, hasta católica, amados, ni cristiana evangélica, sino católica, como muchas. La Biblia, Dios habla hoy, traduce correctamente, amados, imagínense este pasaje, y dice la versión Dios habla hoy en este pasaje: no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Mesías se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Ven, amados, en esta versión, amados, inclusive lo explica todavía mejor, que no está hablando del Elohim de Dios, está hablando del Mesías. Y entonces dice, el Mesías se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu, etc. Nunca aparece la palabra Dios, como en Reina Valera, donde dice, Dios fue manifestado en carne, sino todo lo contrario, dice, el Mesías se manifestó en una condición de hombre. Conclusión, amados, el Mashiach es nuestro Adón, es nuestro Señor, y nuestro Elohim es nuestro juez. La palabra Elohim significa también juez. Nunca Mashiach se autonombró, ni sus discípulos le nombraron el creador en esta tierra. Ni Mashiach mismo, ni sus discípulos se autonombró o lo nombraron Dios en esta tierra o el creador en esta tierra. Cuando usan la palabra Adón o inclusive Elohim, se refiere a su estatus de autoridad y de juez de esta tierra de vivos y muertos, nunca, amados, a un estatus divino. Después seguiremos platicando de esto, amados, y son temas que a muchos nos costará entender, pero es realmente, amados, lo que la Escritura y los enviados enseñaron sobre el Mesías. Hasta acá el tema de esta noche, amados. Después seguiremos con temas semejantes.